Institución Educativa Las Mesas, Matemáticas Grado 10, Identidades Trigonométricas. En esta presentación abordaremos las identidades básicas, la identidad pitagórica, las identidades auxiliares deducidas de la pitagórica y la demostración de identidades. Una identidad es una igualdad que siempre se cumple sin importar el valor del ángulo. En el ejemplo, si x vale pi cuartos, al hacer el reemplazo en la parte de la izquierda, resulta el mismo valor en la parte de la derecha. Lo mismo ocurre si x fuera 30 grados o cualquier otro ángulo. Identidades básicas. Recordemos. Seno del ángulo igual a sí mismo, coseno del ángulo igual a sí mismo, tangente del ángulo, seno sobre coseno. Cosecante del ángulo, el inverso de seno. Secante del ángulo, el inverso de coseno. Cotangente del ángulo, el inverso de la tangente, esto es coseno entre seno. Identidad pitagórica o fundamental. Sea el ángulo alfa en posición normal cuyo lado terminal intersecta una circunferencia en el punto P de coordenadas x, y. Si el radio de la circunferencia es 1, la abscisa corresponde al coseno del ángulo y la ordenada corresponde al seno del ángulo. El ángulo alfa determina el triángulo OPQ, que resulta ser un triángulo rectángulo. Por lo tanto, cumple el teorema de Pitágoras, esto es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Pero como x es coseno de alfa y y es seno de alfa, y el radio es igual a 1, la igualdad anterior resulta ser coseno de alfa todo al cuadrado más seno de alfa todo al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Es decir, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa igual a 1, expresión que se conoce como identidad pitagórica o identidad fundamental. Por favor, tengan en cuenta que coseno de alfa todo al cuadrado se puede escribir como coseno cuadrado de alfa, siendo esta escritura correcta, pero no puede escribirse como coseno de alfa al cuadrado, siendo esta escritura incorrecta. Identidades auxiliares. Si la identidad pitagórica se divide por coseno cuadrado de alfa, resulta 1 más tangente cuadrado de alfa igual a secante cuadrado de alfa. Si por el contrario la identidad pitagórica la divido por seno cuadrado de alfa, la expresión resultante es cotangente cuadrado de alfa más 1 igual a cosecante cuadrado de alfa. Si de la identidad pitagórica yo despejo coseno cuadrado de alfa, resulta 1 menos seno cuadrado de alfa, o lo que es lo mismo, coseno de alfa igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de alfa. Si de la identidad pitagórica se despeja seno cuadrado del ángulo, resulta 1 menos coseno cuadrado del ángulo, es decir, seno del ángulo equivale a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Demostración de identidades. Para demostrar una identidad se debe transformar la igualdad en una expresión que corrobore el principio del idéntico, esto es, ser igual a 0, 1 igual a 1, seno igual a seno, o la identidad pitagórica. Veamos en los siguientes ejemplos. Coseno cuadrado de x es igual a seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x más coseno cuarto de x. Se mantiene la parte izquierda de la igualdad y en coseno cuarto de x se expresa como coseno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. El resto de la expresión se mantiene. Esto con el fin de factorizar en la parte de la derecha coseno cuadrado del ángulo, factor de seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Pero seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1 por ser la identidad pitagórica. Por lo tanto, resulta coseno cuadrado del ángulo igual a coseno cuadrado del ángulo por 1. Esto es coseno cuadrado del ángulo igual a sí mismo, demostrándose así el principio del idéntico. Segundo ejemplo, secante cuadrado de alfa más cosecante cuadrado de alfa igual a secante cuadrado de alfa por cosecante cuadrado de alfa. Se debe transformar secante y cosecante en sus equivalentes en seno y coseno así. 1 sobre coseno cuadrado de alfa más 1 entre seno cuadrado de alfa es igual a 1 entre coseno cuadrado de alfa por 1 entre seno cuadrado de alfa. En la parte de la izquierda se realiza suma de fracciones, resultando seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa por seno cuadrado de alfa.
la parte de la derecha se mantiene. En la parte izquierda podemos reemplazar seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa igual a 1, resultando 1 sobre coseno cuadrado de alfa por seno cuadrado de alfa igual a 1 entre coseno cuadrado de alfa por 1 entre seno cuadrado de alfa. En la parte de la derecha se puede multiplicar numeradores entre sí y denominadores entre sí, resultando que la parte de la izquierda es igual a la parte de la derecha y verificándose si el principio del idéntico. Tercer ejemplo. 1 menos tangente cuadrado de teta, todo ello al cuadrado igual a secante cuarta de teta menos 4 veces la tangente cuadrado de teta. Lo que se debe hacer es desarrollar la parte de la izquierda como binomio al cuadrado así. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Igual a secante cuarta de teta menos 4 veces tangente cuadrado de teta. Para realizar las operaciones en la parte de la izquierda tenemos 1 menos 2 tangente cuadrado de teta más tangente cuarta de teta igual a secante cuarta de teta menos 4 veces la tangente cuadrado de teta. El término 4 veces tangente cuadrado de teta que resta se pasa a la izquierda a sumar. Y al hacer la reducción del caso resulta 1 más 2 tangente cuadrado de teta más tangente cuarta de teta igual a secante cuarta de teta. En la parte de la izquierda se puede aplicar el caso de factorización trinomio cuadrado perfecto, resultando 1 más tangente cuadrado de teta, todo ello al cuadrado igual a secante cuarta de teta. Pero 1 más tangente cuadrado de teta igual a secante cuadrado de teta, esto es secante cuadrado de teta, todo ello al cuadrado igual a secante cuarta de teta, es decir, secante cuarta de teta igual a secante cuarta de teta, verificándose así la identidad. Siguiente ejemplo, 1 entre coseno de x menos coseno de x entre 1 más seno de x igual a tangente de x. En la parte de la izquierda realizamos la resta de fracciones resultando 1 por 1 más seno de x menos coseno de x por coseno de x entre coseno de x por 1 más seno de x igual a tangente de x. En el numerador realizamos las operaciones indicadas resultando 1 más seno de x menos coseno cuadrado de x entre coseno de x por 1 más seno de x igual a la tangente de x. Pero coseno cuadrado de x se puede escribir como 1 menos seno cuadrado de x. Al eliminar este paréntesis precedido del signo menos, resulta 1 más seno de x menos 1 más seno cuadrado de x entre coseno de x por 1 más seno de x igual a tangente de x. Se puede eliminar uno que suma y uno que resta, resultando en la expresión seno de x más seno cuadrado de x en el numerador entre coseno de x por 1 más seno de x igual a tangente de x. En el numerador es posible factorizar seno de x como factor de 1 más seno de x entre coseno de x por 1 más seno de x igual a tangente de x, siendo posible cancelar dicho binomio en el numerador y en el denominador, resultando seno entre coseno igual tangente, es decir, tangente de x igual a sí misma, verificándose el principio del idéntico. Siguiente ejemplo, seno de alfa por coseno de alfa entre seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa igual a tangente de alfa entre tangente cuadrado de alfa menos 1. En la parte de la izquierda y en la parte de la derecha hacemos algunas transformaciones así. Seno de alfa por coseno de alfa entre seno cuadrado de alfa se expresa como 1 menos coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa, que ya estaba, igual tangente seno entre coseno y tangente cuadrado seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa. En la parte de la izquierda, coseno cuadrado de alfa que resta menos coseno cuadrado de alfa se resumen 2 coseno cuadrado de alfa que resta, resultando seno de alfa por coseno de alfa entre 1 menos 2 coseno cuadrado de alfa igual a seno de alfa entre coseno de alfa sobre. En el denominador de la parte derecha hacemos operación de fracciones, así, seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa. En la parte de la derecha de la igualdad, al aplicar ley de medios y extremos, obtenemos la parte de la izquierda se mantiene y la parte de la derecha resulta seno de alfa por coseno cuadrado de alfa entre coseno de alfa por seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa. Siendo posible eliminar un coseno de alfa en el numerador y uno en el denominador, simplificando un poco la expresión,
resultando en la parte de la derecha seno de alfa por coseno de alfa entre seno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa. La parte de la izquierda se mantiene, pero seno cuadrado de alfa lo puedo escribir como 1 menos coseno cuadrado de alfa, y al hacer esta sustitución en la parte de la derecha se tiene seno de alfa por coseno de alfa entre 1 menos coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa. La parte de la izquierda se mantiene, y coseno cuadrado de alfa que resta con otro coseno cuadrado de alfa que resta resulta ser 2 cosenos cuadrados de alfa que restan, siendo la parte de la izquierda y la parte de la derecha iguales, y verificándose así el principio del idéntico y por ende la identidad planteada. Finalmente, verifiquemos la siguiente identidad: 1 más coseno de r más seno de r entre 1 más coseno de r menos seno de r igual a secante de r más tangente de r. La parte de la izquierda se mantiene y la parte de la derecha se expresa en su equivalente en seno y coseno así: secante de r como 1 entre coseno de r y tangente de r como seno entre coseno. En la parte de la derecha hacemos suma de fracciones de igual denominador, resultando 1 más seno de r entre coseno de r. La parte de la izquierda se mantiene. Luego aplicamos la propiedad de la igualdad de dos razones, resultando 1 más coseno de r más seno de r, todo ello por coseno de r, igual a 1 más coseno de r menos seno de r por 1 más seno de r. Realizando las operaciones del caso, resulta coseno de r más coseno cuadrado de r más seno de r por coseno de r igual a 1 más seno de r más coseno de r más coseno de r seno de r menos seno de r menos seno cuadrado de r. Siendo posible igualar a 0 para poder hacer algunas reducciones como las siguientes: coseno de r que suma con coseno de r que resta, seno de r coseno de r que suma, coseno de r por seno de r que resta, y seno de r que resta con seno de r que suma, resultando en resumen coseno cuadrado de r más seno cuadrado de r menos 1 igual a 0, pero aparece nuevamente la identidad pitagórica y al hacer el reemplazo resulta 1 menos 1 igual a 0, esto es 0 igual a 0, verificándose así la identidad. Por favor, tened en cuenta los siguientes ejercicios sugeridos para la evaluación del taller correspondiente a identidades trigonométricas. A la espera que este video sea de apoyo y complemento para su estudio en casa, me suscribo de ustedes cordialmente.